Buenas tardes. ¿Cómo no hablar de Venezuela? Sobre todo cuando uno tiene la visión de este continente desde el mismo propio continente. Yo hablo desde aquí, desde Buenos Aires. Si bien no, la mayoría de las personas que opinan sobre Venezuela no han estado en Venezuela, y yo me incluyo, pero sí podemos hablar como habitantes de este continente, de la parte sur. Y su geografía y su historia y sus sociedades tenemos grandes puntos de, de contacto en esta veintena de países de habla hispana y portuguesas. La historia de la sociedad venezolana no es muy distinta a la historia de las sociedades del resto de Sudamérica, cada una con sus características, pero se, se caracterizan por su gran desigualdad, por una minoría dominante, y la minoría dominante no homogénea siempre estuvieron en conflictos entre ellos por el poder, como normalmente ocurre en la mayor parte de los países de este planeta. Pero bien, en Venezuela se da la historia con el conflicto con, gran, con grandes con grandes maneras y fue con gran fuerza, y se explicitan claramente los conflictos subyacentes en estas sociedades, pero me referiré particularmente a Venezuela. Venezuela, la bendecida o maldecida por tener la gran reserva petrolífera, probablemente la más importante del mundo, tal vez la más importante del mundo, seguida por Arabia Saudita y Rusia. Pero eso marcó su historia socioeconómica política, a diferencia de otros países del área que son los exportadores también. De Chile el caso del cobre, Argentina el caso de los commodities alimenticias, básicamente el trigo, los cereales, etcétera. Otros con el café. Y bueno, en el último mitad del siglo pasado y principio de los países del área andina y los exportadores a Estados Unidos de las drogas estupefacientes, que siempre se comienza no por la oferta, sino por la demanda, o oferta y demanda, pero la demanda crea la oferta. Y los gran consumidores de las drogas, de los estupefacientes, son en la sociedad norteamericana. Pero en 50 años se ha trasladado también a Sudamérica. Y eso ha marcado grandes problemas sociales. Pero me enfocaré por Venezuela. El oro, el petróleo, el oro negro, marcó su historia, y todas las contradicciones internas de Venezuela llevaron a que surja un líder progresista, porque no es el resultado de su imposición, sino que es el resultado de la historia social, y los líderes siempre se caracterizan por saber interpretar a una determinada sociedad o pueblo, si se quiere emplear esa terminología, o a un sector grande de esa sociedad o pueblo.
Y efectivamente Chávez interpretó bien y después de los resultados de, de, de los últimos 40 años en su país, allá por las décadas del 70, el 80 y el 90, se impuso con un proyecto nacionalista popular, con rasgos de distribución social, o lo que sería un tipo así de social welfare, o justicia social, si se quiere también, porque hacer justicia a aquellos que estuvieron postergados durante la década referidas como la década de estabilidad democrática. Y también convendría hablar de lo que es la democracia. La democracia es el gobierno del pueblo. Todos sabemos que eso es un mito porque la democracia, los pueblos no gobiernan las minorías. Y las minorías, sí, seducen a los pueblos con promesas, etcétera. Solamente los pueblos consiguen mejoras cuando ejercen grandes presiones. Y presiones, eh, pero no solamente presiones de la mayoría del pueblo que obligan a los políticos a tomar las medidas correspondientes. Ahora siempre después están las reglamentaciones que limitan esas supuestas eh, nuevas formas de convivencia social. Bueno, Venezuela está muy cerca de Estados Unidos, obviamente en el área, en el mar del Caribe. Es prácticamente un lago interno de Estados Unidos. Eh, Hasta 1999, hasta el surgimiento de la política de Chávez, que usó la palabra socialismo casi abusando de esa palabra, que ha llevado a una gran confusión porque se lo da como un socialismo fracasado. En realidad, en primera medida, no es un socialismo, fue un intento de hacer justicia social dentro de las reglas del capitalismo y de la política del capitalismo burgués, o sea, dentro del juego de, la, de los partidos políticos y dentro del juego del sistema capitalista que no lo cambió, ni pudo cambiarlo. Hicieron expropiaciones, no nacionalizaron PDVSA, que ya estaba nacionalizada, eh, pero aún estando nacionalizada siempre tuvo el control indirecto de los grandes capitales y empresas petroleras internacionales, y en, en, en connivencia con los políticos de turno y los grupos hegemónicos en Venezuela. Todo eso cambió y hizo una política distributiva en base a la renta petrolífera. Ahora, eh, todo eso está muy bien, está dentro, fue un hecho de justicia social y impulsó un movimiento llamado chavista, eh, como alrededor del Partido Socialista Unido de Venezuela. Chávez murió en dudosas circunstancias, después de haber atacado en las Naciones Unidas como diablo al presidente de Estados Unidos, y siguió el mismo camino de Arafat. Murió de cáncer, una persona que no tenía mayores problemas, pero bueno, digamos, queda un elemento de duda. Sin embargo, nominó
designó a Maduro como su sucesor y fue reelegido en elecciones y llegó a presidente. Hizo su presidencia a partir del año 2013, pero en el 14 los precios de petróleo bajaron drásticamente, llegando a un mínimo de 25 o 30 dólares por barril, impulsado por la gran sobreproducción de Arabia Saudita, y se supone que también en connivencia con los Estados Unidos para quebrar la espina dorsal económica de Rusia, de Irán y de Venezuela, que dependen del oro. El país más débil en esta ecuación obviamente es Venezuela. Y tenemos Venezuela como un país con una posición geoestratégica y geopolítica vital, lo mismo que Irán, y bueno, Rusia es como el desafiante a la hegemonía de Estados Unidos conjuntamente con China. Tanto Rusia como Estados Unidos, como China, especialmente China, invirtió aproximadamente alrededor de 40.000 millones de dólares en la infraestructura y en inversiones directas en Venezuela, los cuales le están pagando con petróleo. Ahora, la agresión de Estados Unidos es increíble. Primero que ya lo viene practicando en lo que va de estos últimos 15 años, hace guerras de agresiones. En fin, Estados Unidos hace lo que quiere conjuntamente con Israel contra sus vecinos débiles, especialmente Palestina. Y bueno, así están las cosas. Las Naciones Unidas es casi una mera formalidad. Y Estados Unidos, surgió Trump después de Obama, pero Obama también siguió una política de tipo hegemónica, que ya tiene su historia con los neocons, con los manifiestos, los manifiestos del siglo XXI y el Full Spectrum Dominance de Estados Unidos y las teorías geoestratégicas de Brzezinski, y es un conjunto de políticas de dominación hegemónica por la fuerza, o sea, el ejercicio del hard power en conjunción con el ejercicio del soft power y las nuevas formas las nuevas formas de dominación híbridas, tal vez, que ha sido llamado los cambios de régimen. Los gobiernos que son particularmente obedientes a Estados Unidos son gobiernos. Los que no son particularmente obedientes, que desobedecen, esos son regímenes, no son gobiernos. Y los dirigentes, bueno, son malditos por la prensa internacional. Es un patrón de conducta que se viene repitiendo en los últimos 15, 20 años, tal vez más. Sí, porque también intervino los movimientos en la caída de la Unión Soviética, ayudaron al colapso soviético en los países de Europa Central, con Václav Havel, eh, eh, en Europa Central y después en otros países, en Alemania, pero es un capítulo aparte. Pero después siguieron surgiendo los movimientos así de los colores, y terminando con la primavera árabe a partir del 2011, que comenzó en Marruecos. Y en la actualidad lo tenemos los problemas en Siria. Volviendo, porque está todo interrelacionado, pero volviendo
a Venezuela, eh, a- eh, si decimos de que es una fantochada, si decimos que es un sainete, bueno, tal vez sea la forma de caracterizarlo. O el presidente de la Asamblea, sin responder a la Constitución, se autojuramentó como presidente de, de Venezuela, desconociendo al presidente eh, legítimo, y inmediatamente fue reconocido por Estados Unidos al otro día, al otro día. Este señor también tiene historias de haber estudiado o practicado las revueltas y los cambios de régimen con algunos grupos que, que trabajaron en cambios de régimen, especialmente algunos de Yugoslav, de Belgrado. Y en fin, se fueron adquiriendo experiencias y trabajaban junto con, dirigidos por el McCain en Estados Unidos. Bueno, la mayoría son estudiantes y, bueno, y los más destacados, incluso algunos se dedican profesionalmente para asesorar a otros grupos disidentes en el mundo. Obviamente que detrás de todo eso está la mano del gobierno de Estados Unidos a través de sus organismos especializados, eh, las instituciones formales y las instituciones eh, informales, por decirlo así. Lo último, el último intento exitoso que tuvieron fue en la Plaza Maidán en Ucrania, que son siempre golpes de bajo costo. 5.000 millones costó Ucrania, quedarse con Ucrania. El flanco sur de Rusia, prácticamente costo cero, nada. Eh, y ahora la situación geopolítica también en Sudamérica cambió y tenemos a la extrema derecha, surgió la extrema derecha con Bolsonaro muy afín con Trump. Tenemos también al representante de Estados Unidos en la Argentina, que es el presidente Macri, y representante también del Estado de Israel. Eh, Está Piñera, en fin, tenemos en Perú, en Ecuador ahora. Eh, han logrado tomar el poder político, las minorías y las mayorías a veces lo han votado, como el caso en la Argentina, el caso de Bolsonaro en Brasil. Eh, en Paraguay es otra cosa, lo hicieron un golpe de Estado jurídico, es una nueva forma, se encuentran nuevas formas. En el siglo pasado, a partir de la Segunda Guerra Mundial, lo hacían a través de los golpes militares, pero como ya eso pasó porque ya capituló la Unión Soviética informalmente, y entonces tienen que recurrir a otros modelos de dominación. Bueno, así están las cosas. Eh, Consiguieron, cosa que nunca había pasado, nombrar a un presidente, poner a un supuesto presidente, lo apoyan y le aseguran su prácticamente inmunidad. Eh, y usan la nueva terminología de decir, en vez de decir que lo vamos a invadir, dice todas la opción militar, dice todas las opciones están en la mesa. Eh, Probablemente esa sería la última opción. Le fracasaron los movimientos políticos durante 4 años, las así llamadas guarimbas
en Caracas, en Venezuela, impulsados por la derecha revolucionaria, activa, revolucionaria, e intentando hacer todo siguiendo los manuales, los manuales de los cambios de régimen, además de estar preparados e instruidos a tal fin. Es obviamente que el gobierno constitucional no va a generar ese tipo de revuelta, pero se produjo la decisión social y se produjeron los conflictos con las represiones y con las acciones violentas por un lado o por otro. Pero imagínense que en un momento dado uno de estos fanáticos de derecha tomaron un helicóptero, secuestraron un helicóptero y fueron a la Corte Suprema, por encima del edificio de Corte Suprema, y le tiraron granadas. Intentaron asesinar al presidente Maduro con un drones que la fuerza de seguridad lo destruyeron en pleno acto público. Esto no es ninguna novedad. Fidel Castro intentaron 600 formas de asesinato diferentes. En fin, estamos en un clima de violencia donde los resultados son muy difíciles de pronosticar. La sociedad está totalmente cindida y además está exacerbado porque no olvidemos de que viven en un estado de hiperinflación y una escasez. La escasez fue provocada por los grupos que quieren destituir al presidente, pero evidentemente el gobierno, por eso no hablo de un gobierno socialista, porque no tiene los medios de producción en su poder. Y por otro lado, bajo las reglas del sistema capitalista, si no se cambia el sistema es incontrolable. Y los hechos están ahí a la vista. Y por otro lado, entonces, al ser incontrolable, los precios sufren un aumento sin límite. Y el Estado, para compensar su falta de presupuesto, emite indiscriminadamente. Entonces hay irracionalidad, hay mal manejo de la economía, obvio. Entonces podemos decir que el socialismo no es escasez, pero en este caso, empleando la palabra socialismo, aparentemente es el fracaso. Por eso es un socialismo, es un movimiento político sui generis, diría yo, con rasgos de justicia social que lo moviliza en circuitos, la idea de justicia social. Ahora, todos estos movimientos progresistas que carecen de un partido político ideológico, pero con convicciones firmes, no solamente de un cambio de sistema, sino de un cambio de filosofía de vida, en el cual la vida tiene que ser sobria. No quiero emplear la palabra austera porque se le ha cambiado el sentido. Sobria. Sin embargo, los líderes de estos partidos progresistas terminan enriquecidos. Solamente podemos mencionar a Pepe Mujica como un caso excepcional. Pero tendrían que ser, no digo como Pepe Mujica porque no se le puede pedir tanto a la gente, pero por lo menos una vida sencilla, una vida sobria. Esa es la idea del socialismo. No escasez, no, abundancia, pero con sobriedad, sin lujos absurdos, sin esas diferencias sociales increíbles. En la zona el índice Gini son adoptados en las Naciones Unidas para medir
la desigualdad, los índices Gini de esta zona son horribles. Están todos alrededor de entre el 0,400 y el 0,500. Los peores podrían ser el 0,600. Y un índice normal bueno sería alrededor de 200, 250. Entonces esto nos da la pauta de lo que es socialmente esta región. Ahora, las condiciones para se presentaron propicias para hacer un cambio de régimen. Lo que está por verse es la capacidad de resistencia. Estados Unidos ha hecho actos de agresión permanente. Las sanciones económicas, es una forma de guerra económica. Ahora le ha bloqueado los bienes que tienen en Estados Unidos. El, el Banco de Inglaterra le ha negado la devolución de 1.200 millones creo que de dólares en lingotes de oro. En fin, eh, la Unión Europea reconoce a este señor que se autoproclamó presidente. Estados Unidos, sí, porque la Unión Europea también tiene sus fines geopolíticos y geoestratégicos. A la Unión Europea le conviene tener el petróleo bajo control de las empresas favorables